Estamos en Gemora Rosh Hashanah Lamed Beis Amud Aleph, Talmud Rosh Hashanah 32a, al final de la página, las últimas dos líneas. En la clase anterior vimos en esta página que hay que mencionar durante las plegarias de Rosh Hashanah tres tipos de versículos, psukim, Malchiois, Zichreinois y Shefares, versículos que hablan del reinado de Dios, versículos que hablan del recuerdo de Dios por sobre toda la humanidad en el día de Rosh Hashanah, y versículos que hablan del shofar, de este cuerno que hay que tocar en Rosh Hashanah. Entonces, en nuestra Mishnah, en la siguiente página, vamos a estudiar exactamente qué versículos hay que mencionar, de qué tipo, etc. Estamos al final de la página, en las últimas dos líneas. Dice la Mishnah, Ein Mazkirin, el versículo, la Mishnah literalmente dice Zichren Malchus ve Shoifar, pero los comentaristas explican que hay que corregir la versión, por así decir. Ein Mazkirin, no hay que mencionar Malchiois, Zichreinois y Shefares, es decir, versículos que hablen del reinado de Dios, del recuerdo de Dios por sobre la humanidad y del Shoifar, Shel Puranus, de diferentes castigos, como vamos a ver en la página siguiente. Versículos que hablen de que Dios es fuerte y poderoso y va a hacer castigos sobre toda la humanidad, etc. Estas cosas no se mencionan. Maschil Batoiru Mashlim Benovi. Uno empieza con versículos que hablen que surgen de la Torá propiamente dicho. Cuando hablamos de Torá estamos hablando de los 5 libros de Moishe. Y terminamos con Nevim, con los profetas. Y en el medio están Ksuvim, los escritos. Es sabido que el Tanaj es Toira, Nevim y Ksuvim. Son 3 tipos de libros. Toira son los 5 libros de Moishe, Nevim son profetas y Ksuvim son escritos. Ejemplos de profetas, Ishaya. Ejemplos de escritos, Tehilim, los salmos. Pero en este caso, en Rosh Hashanah, Maschil Batoira, uno empieza a leer versículos que surgen de la Toira propiamente dicho, los 5 libros de Moishe. En el medio dice versículos de Ksuvim, de los escritos. Y terminamos diciendo versículos de Nevim, versículos de los profetas. Por supuesto, la pregunta es ¿por qué damos vuelta el orden? El orden normal es, como dice la palabra, Tanaj, Toira, Nevim, Ksuvim. Primero profetas y después escritos. Por acá hacemos al revés. Primero escritos y después profetas. Toisves, uno de los comentaristas del Talmud, explica que en la práctica hay muchos versículos de los escritos que son anteriores a los profetas. Los versículos de los salmos, los versículos de Ioif, son anteriores a los profetas. Entonces vamos en el orden cronológico, por así decir, en que fueron escritos o dichos esos versículos, y no en el orden en que fueron registrados en el libro Tanaj. Rabbi Yosi Oimer, para terminar la Mishnah, Rabbi Yosi dice, y Mishlim Batoira Yatza. Si terminaste con un versículo de Toira, cumpliste la obligación, como vamos a ver en la página siguiente. Damos vuelta ahora a la Lamed Beis Amud Beis, 32b. Malchiois, ¿qué significa que no mencionamos versículos del reinado de Dios que tienen que ver con Puranus, con castigo? Que Goin, por ejemplo, ahora el Talmud va a decirnos varios versículos en diferentes lugares. Este versículo está en Yehezkel 20. Chai ani neum Hashem Elokim. Juro por mi vida, por así decir, dice Dios el Señor, ¿acaso no con una fuerte mano y con el brazo extendido y con enojo vertido voy a reinar sobre ustedes? Una pregunta retórica. Voy a reinar con todo el enojo, dice Dios. Bueno, esto no lo digamos en Rosh Hashanah. Pregunta el Talmud, Yafalgav de Amar Rav Nachman, a pesar de que Rav Nachman dijo, una frase muy interesante, este tipo de enojo, o sea, que con enojo vertido voy a reinar sobre ustedes. Este versículo está hablando sobre Mashiach, que cuando venga Mashiach, sea como fuere, nos guste, no nos guste, etc., Dios va a reinar sobre nosotros. Entonces dijo Rav Nachman, traduciendo las palabras, este tipo de risco, de enojo, que se enoje, Dios, sobre nosotros y que nos redima, al fin y al cabo, ¿ok? Se va a enojar y después viene Mashiach. Entonces, mejor que venga Mashiach y que se enoje Dios. Sin embargo, en Rosh Hashanah, aquí van de Berizjo Amur, por cuanto este versículo está dicho, por así decir, con enojo, Adkure Rizjo Bereshasa Leimatkerino. Mencionar enojo en Rosh Hashanah no mencionamos. A pesar de que este versículo habla de la redención, pero mejor no mencionarlo porque está en el contexto de enojo. Esto es un ejemplo de un versículo del reinado de Dios que tiene que ver con castigo, con enojo, etc. Entonces no lo mencionamos en Rosh Hashanah.
Zichroin, la primera de las líneas largas en la mitad. Zichroin, o sea, Zichroinois. ¿Cómo sabemos qué versículos de recuerdo? No cómo sabemos, sino que qué versículos de recuerdos de Dios no mencionamos en Rosh Hashanah. Que Goen, por ejemplo, Dios recuerda que nosotros somos basar, somos carne y somos un espíritu que al fin y al cabo se consume. Esto no lo mencionamos en Rosh Hashanah. Shoifar o Shoifares, ¿qué versículos del Shoifar no mencionamos en Rosh Hashanah? Porque hablan de castigos, etc. Que Goin, por ejemplo, este es un versículo de Hoshea, número 5. Tiku Shoifar Begiva Begeimer. Hoshea está hablando de los pecados del pueblo judío en la época de la destrucción de los templos. En realidad, Hoshea vivió mucho tiempo antes de la destrucción, pero está profetizando, era un profeta, sobre la destrucción y las transgresiones del pueblo judío. Entonces va a ser tocado, va a sonar un shofar en el monte, etc. Y Dios va a castigar. Esto no lo mencionamos. Continúa el Talmud, pero o sea, si uno viene a decir estos tres tipos de versículos, Malchíes de reinado, Zichroines de recuerdo y Shofar de Shofar, Shel Puranus, Shel Oidei Kehavim de castigo sobre los idólatras, o sea, no sobre los judíos, sino sobre las naciones del mundo, que son idólatras. Oimer, esto sí lo puedes decir. En Rosh Hashanah está bien, a pesar de que son versículos de castigos, de sufrimiento, etc., pero no son sobre el pueblo judío. Malchío hizo Malchus Kegoin, por ejemplo, los versículos de reinado, ¿cuáles serían sobre las naciones del mundo? Por ejemplo, el versículo en Tehilim en Salmos, Hashem Malach Hirgizu Amim, Dios reinó y van a temblar los pueblos. Ukegoin, y por ejemplo, Hashem Malach Oilam Voed, Ovdugoin Me Artzai, Dios reinó eternamente y se perdieron, o sea, se consumieron, se murieron todas las naciones de su tierra. Interesante mencionar que cuando en el Tehilim, en los Salmos en general, aparece la palabra Goim, pueblos, se refiere a idólatras. Entonces aquí estamos hablando de la destrucción de los idólatras, de la tierra de Israel, etc. Esto se puede mencionar en Rosh Hashanah. Zichroin y recuerdo que Goim, por ejemplo, Zchor Hashem Libnei Edom, recuerda a Dios a los hijos de Edom, y habla de Jerusalén y de Babel en la práctica, de cómo va a ser destruida Babel, Babilonia, en la venida de Mashiach, etc. Entonces, a pesar de que estamos hablando de un castigo, pero como es para otros pueblos, vale en decirlo en Rosh Hashanah. Shoifar Kegoin, por ejemplo, de versículos de Shoifares que tienen que ver con castigos. Hashem Elohim beShoifar Izka, veholach usaras teima. Dios, el Señor, en el Shoifar va a tocar, va a hacer sonar un shofar en la época de Mashiach, y va a ir en las tormentas de Teiman. Teiman sería lo que es Shemen. Uxid está escrito, Hashem Tzvokis Yogenaleim, Dios de las huestes va a proteger sobre el pueblo judío, pero al resto, etc. Avanzamos. Hay versiones que dicen que aquí debería decir Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios, esto es una braisa. Ein mazkidin zichroin shel yochid. Veafirle toiva. No se mencionan versículos en Rosh Hashanah de recuerdos de individuos, incluso si son buenos recuerdos, o sea, que Dios recuerde a tal o cual individuo, esto no lo mencionamos, porque estamos hablando de todo el pueblo en general y no de individuos. ¿Qué con? Por ejemplo, el versículo dice en los Salmos, recuérdame Dios en la voluntad de tu pueblo. Dice, Zohreini, recuérdame a mí. ¿Qué estamos hablando? De todo el pueblo judío, toda la humanidad en Rosh Hashanah. Entonces no mencionamos recuerdos individuales. Que Goin, por ejemplo, versículo de Nehemia, Zohreli elekai de toiva, recuérdame a mí, mi Dios, para bien. Nehemia dice, entonces nosotros no lo mencionamos. Pikdoinois, cuando la Toira habla de la palabra poiket, pokad, Hashem pokad de Sara, Dios recordó a Sara, pikodoin, que en general en otros contextos significa una garantía, cuando una persona le presta a otro, etc. Aquí no estamos hablando de esto, o cuando una persona deja algo para cuidar en manos de otro. Aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de un recuerdo. La palabra pokad, pikoden, recuerdo, es igual que zichroines, que recuerdo. Pikoden, zicharen. Es el mismo concepto, dice el Talmud. Que Goin, por ejemplo, Hashem pokad de Sara, Dios recordó a Sara. O que Goin, y por ejemplo, he recordado a ustedes cuando Dios saca al pueblo judío de Egipto. Dios dice estas palabras, yo recordé a ustedes. Dibre Rabbi Yoisi, esto es lo que dice Rabbi Yoisi, que Pikodoin y Zikoren es la misma idea. Rabbi Yehuda Oimer, Rabbi Yehuda dice, Einen que Zichroines. No es lo mismo. Pikodoin es Pikodoin y Zikoren es Zikoren, son dos cosas diferentes.
Ule Rabbi Yosi, y para Rabbi Yosi. A pesar de que para Rabbi Yosi, Pikodoin es igual que Zikoron, es el mismo concepto, recuerdo de Dios por sobre la humanidad. Y él trajo un ejemplo de Hashem Poca de Sara. Dios recordó a Sara cuando le dio un hijo, Yitzhak, etc. Y esto es el recuerdo de un individuo. Y antes dijimos que recuerdos de individuo no mencionamos. Pikodon de Yahidu es el recuerdo de un individuo. Kivan de Osur Rabbi Mená que Rabbi Dame. Sin embargo, por cuanto de ella, de ese recuerdo que Dios dio un hijo a Sara, que se llamó Yitzhak, etc., de ahí salió un gran pueblo, entonces, o sea, mucha gente en la práctica dice, Rabbi, muchos, entonces vale. Para Rabbi Yosi vale ese recuerdo, para Rabbi Yehuda no. Ahora el Talmud va a explicar un salmo. Esta es una parte del Salmo 24. Que eleven los portales, sus cabezas literalmente, y se eleven las puertas del mundo, y que entre el Rey glorioso. Entonces, nosotros estamos tratando de entender qué versículos mencionamos sobre, por ejemplo, en este caso, Malchiois, reinado de Dios. Aquí tenés, Melech HaKoved, que venga el Rey glorioso. Melech HaKoved, ¿quién es el Rey glorioso? Hashem Izuz Begiber, Hashem Gibor Milchama. Dios poderoso y valiente, Dios el poderoso de la guerra. Continúa el versículo, que se eleven los portales, sus cabezas, y se eleven las puertas del mundo, y entre el Rey glorioso. ¿Quién es el Rey glorioso? Hashem Tzvois, Dios de las huestes es el Rey glorioso por siempre. Entonces, en estos versículos de este Salmo 24 hay varias menciones de la palabra Melech, el Rey. ¿Cuáles de estas menciones cuentan como Malchiois, como versículos que hablan del reinado de Dios, y cuáles no? Entonces el Talmud explica una discusión entre Rabbi Yosi y Rabbi Yehuda. Rishoina Shtaim, Shnia Sholish. El primer versículo menciona 2 veces la palabra Melech, como dice el versículo. Veyovoy Melech HaKoved, que venga el Rey glorioso. Y después pregunta, Mize Melech HaKoved, ¿quién es el Rey glorioso? 2 veces. Ushnia, el segundo versículo, menciona 3 menciones del reinado de Dios, como dice, Veyovoy Melech HaKoved, que venga el Rey glorioso. Miuze Melech HaKoved, ¿quién es el Rey glorioso? Hashem Tzvok es un Melech HaKoved. Dios es el Rey glorioso por siempre. 3 menciones. Dice Rabbi Yosi. Entonces el primer versículo vale por 2, el segundo versículo vale por 3. Rabbi Yehuda Oimer, esto es lo que dice Rabbi Yosi, pero Rabbi Yehuda dice, no señor. Rishoina Achas Shnia Shtaim. El primer versículo es una mención del reinado de Dios. Ahí dice 2 veces la palabra Melech. Para Rabbi Yehuda, la pregunta retórica, Mize Melech HaKoved, ¿quién es el Rey glorioso? Ese no cuenta. Porque no estamos hablando de que Dios es el Rey glorioso para nosotros, etc. Estamos diciendo, bueno, ¿quién será ese Rey glorioso? Bueno, es Dios. Pero la primera mención es de Yahweh Melech HaKoved, que venga el Rey glorioso. Este con seguridad cuenta. Pero para Rabbi Yehuda en este caso no cuenta, y el segundo versículo es el mismo concepto. La pregunta retórica no cuenta, entonces de las 3 menciones del reinado de Dios, de que Dios es el Rey, hay una que no cuenta, porque es una pregunta retórica. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Continuamos. Otro versículo. Zambro Elekim Zameiru, Zambro le Malkeinu Zameiru. Cántenle a Dios, cántenle a nuestro reino, canten. Porque Dios de toda la tierra es Dios. Shtaim, dice Rabbi Yosi. Para Rabbi Yosi, este versículo menciona 2 veces el reinado de Dios, donde dice Malkeinu, nuestro rey, donde dice porque es el rey de toda la tierra. 2 menciones del reinado de Dios. Rabbi Yehuda Oimer Achas. Rabbi Yehuda dice que en realidad aquí hay solamente una mención del nombre de Dios y no 2. Rashi explica que en este caso, ¿por qué no cuenta para Rabbi Yehuda una de las menciones del reinado de Dios? Porque dice Malkeinu, nuestro rey. Es decir, que lo declaramos a rey por sobre nosotros, el pueblo judío, el Rosh Hashanah, etc. Pero en realidad Dios es rey por sobre toda la humanidad. Entonces en este caso, esta mención del reinado divino no cuenta como reinado divino para ser mencionado en Rosh Hashanah, etc. Veshavin, y a pesar de que Rabbi Yosi y Rabbi Yehuda tienen discusiones sobre cuánto cuenta, por así decir, cada mención del reinado de Dios en los versículos, en este caso están de acuerdo. Shavin están de acuerdo. Melech Elokim al Goyim,
Elohim Yoshev al Kisei Kodshoy Sheyachas. ¿Están de acuerdo que cuando el versículo dice reinó Dios sobre las naciones, Dios se sentó en su trono sagrado, esto es una sola mención del reinado de Dios? No contamos esta cuestión de que Dios está sentado en su trono celestial, en su trono sagrado. Esto no es Malchus, esto no es el reinado divino, pero cuando dice Molach Elohim al Goim, Dios reinó sobre las naciones, esto sí cuenta como Malchus. Continuamos. Un recuerdo que además, un versículo que menciona recuerdos y además menciona el Shofar, que Goim, por ejemplo, Shavosen Zichroin Trua, Mikra Koidesh. El versículo dice que los Yamim Toivim, en particular Rosh Hashanah, es un día de descanso para recuerdo del sonido del Shofar. Zichroin Trua, Mikra Koidesh es un día de reunión santa. Oimra im Zichroines ve Oimra im Shofar Dibra Bioisi. Lo podemos decir este versículo con los recuerdos y podemos decir este mismo versículo con los shoifares, con el sonido de shofar. Esto es lo que dice Rabbi Yosi. Rabbi Yehuda Oimer Einay Omra Eila Ima Zichroines Bilbal. Rabbi Yehuda dice solamente se menciona con los recuerdos. O sea, estamos aclarando qué versículos cuentan para hablar de cada uno de estos tres tipos: Malchíes, Zichroines y shoifares. Reinado de Dios, el recuerdo y el shofar. Malchus Shishimoy Trua, un versículo que habla del reinado de Dios, que además tiene el sonido del shofar, que Goim, por ejemplo, Hashem Eloikavi Moy Sruas Melech Boy, Dios, su Señor, está con él. Y en este caso, Sruas Melech es el deseo, Raivo, en arameo quiere decir deseo, el anhelo. Entonces, Sruas Melech Boy es el deseo del rey con él. Pero dice Trua, dice el sonido del shofar. Entonces, en este versículo de vuelta, Hashem Eloikav y Moisruas Melech Boy, Dios, su Señor, está con él y el deseo del rey está con él. Pero mencionamos entonces Trua, sonido de shofar, y Malchus, reinado. ¿Cómo cuenta? Lo decís con el reinado, con los versículos de reinado, y lo decís con los versículos de shofar. Esto es lo que dice Rabbi Yosi. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, Eina Yomra Elaima Malchis Bilbao. Rabbi Yehuda dice que solamente lo decís con el reinado de Dios. Suras Melech Boy. Trua she'eini ma loiklum. Un versículo que solamente dice Trua, que es el sonido del shofar, y no tiene ninguna otra cosa. Que Goim, por ejemplo, Yom Trua y Elohem. Un día de Trua. Rosh Hashanah será para nosotros, dice la Toira, un día de Trua, un día de hacer sonido de shofar. Oimra y ma shofar, tib Rabbi Yosi. Lo decís junto con los versículos que hablan del shofar. Esto es lo que dice Rabbi Yosi. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, no lo decís. Trua solo no lo decís. Este versículo no cuenta. Punto. Esta es la discusión de qué versículos decimos. Continuamos explicando la Mishnah. Rabbi Yosi Oimer, citamos a la Mishnah, que vamos a explicar. Uno debe empezar con versículos de la Toira, o sea, los 5 libros de Moshe, y terminar con versículos de Novi, de profetas. Rabbi Yosi dice, si terminó con la Toira, cumplió. La Gemara va a ser precisa con las palabras de Rabbi Yosi. Si terminó con la Toira, cumplió. ¿Qué quiere decir esto? Suena como en segunda instancia. En primera instancia podés terminar con lo que quieras. Pero si terminaste con la Toira, en segunda instancia, digamos, se llama Diavad, de Hatjila quiere decir en primera instancia, de Diavad significa en segunda instancia, entonces el Talmud es preciso. En el lenguaje de Rabbi Yosi vemos, y Mishlim Toira, sí, terminó con la Toira, entonces cumplió. Quiere decir que en realidad podés terminar con otras cosas, pero terminaste con la Toira, cumpliste. Vamos a las palabras precisas en el Gemara. Y Mishlim, por cuanto la Mishnah dice, si terminó, etc., Diavad ein, de Hatjila loy. Si terminaste en segunda instancia con Toira, cumpliste. Pero de entrada no termines con la Toira. De entrada termina con otra cosa, en primera instancia. Ve a Tania, esto es un problema. ¿Acaso no aprendimos en una paraíso? Rabbi Yosi, una persona que cuando está diciendo los versículos de Malchíos, Zichroines y Shoifares, del reinado, recuerdo y Shofar, lo correcto es el que termina con Toira. En primera instancia termina con un versículo de la Toira. Esto es loable, es correcto, es alabado. Quiere decir que para Rabbi Yosi, según la Braisa, lo correcto es terminar con la Toira.
Pero según la Mishnah, suena que terminá con otra cosa. Pero si terminaste con la Toira, cumpliste. Eimon Mashlim. Entonces, ¿sabes qué? Cambia la versión de la Mishnah. Y decís, Mashlim, termina con la Toira. No im hishlim. No si termina, sino termina con la Toira. Mashlim va Toira. Vea im hishlim katane. Pero un momento, ¿cómo vas a cambiar la versión de la Mishnah? Dice la Mishnah, si terminó con la Toira. No dice terminó con la Toira. Y suena como dijimos antes, que en segunda instancia sí terminó con un versículo de la Toira, cumplió, pero en primera instancia no debería terminar con un versículo de la Toira. Ajikam, esto es lo que está diciendo la Mishnah, o sea, deberíamos leerlo de la siguiente manera. Más Gilbat Toira un Mashlim Benovi. Empezamos con versículos de la Toira y terminamos con versículos del profeta. Rabbi Yoisi Oimer, Rabbi Yoisi dice Mashlim Batoira. Tenés que terminar con la Toira. Faltan palabras en la Mishnah. Tenés que terminar con la Toira. Y si terminó con profeta, cumplió. Entonces, en primera instancia, tenés que terminar con un versículo de la Toira. Y en segunda instancia terminaste con otro versículo, cumpliste. Tanya Namihaji, también aprendimos otra braisa, con la misma idea. Rabbi Elazar, Rabbi Yoisi, dijo, perdón, Omar Rabbi Elazar Rabbi Yoisi, dijo Rabbi Elazar Rabbi Yoisi, Vasikin hayu mashlim no Toira. Los estudiantes aplicados, las personas muy elevadas, etcétera, espiritualmente hablando, solían terminar con un versículo de la Toira. Muy bien. El Talmud pregunta, habíamos dicho anteriormente, en la página anterior, en la Mishnah anterior, no podés decir menos de, no deberías decir menos de 10 versículos de Malchus, del reinado de Dios, 10 versículos de Zichroines, del recuerdo de Dios, etc. 10 versículos. Y tenemos 3 tipos de versículos. Toira, Nevim, Ksubim. Versículos de la Torá, 5 libros de Moisés, versículos de los profetas y versículos de los escritos. Entonces tenemos 10 versículos y 3 tipos. Por supuesto, en los números naturales, 10 dividido 3 no se puede hacer. Entonces tenemos alguno de estos 3, que vamos a decir 4. 4 versículos de Toira, 3 versículos de profetas, 3 versículos de escritos. Perfecto, ahora nos da 10. Y dijimos que hay que terminar con Toira. Entonces, ¿cómo es la práctica? 3 versículos de la Toira, 3 versículos de los escritos, en el orden que explica el Talmud, 3 versículos de los profetas y un último versículo de la Toira. Entonces ahí tuvimos en total 4 versículos de Toira, 3 de escritos y 3 de profetas. Perfecto. Pero ¿dónde encontrás 4 versículos de Toira que hablen del reinado de Dios? Esto es lo que el Talmud ahora va a discutir. Bish, Laima tiene sentido, Zichroines de Sheifara y Zikatuba. Versículos en la Toira que hablan del recuerdo de tal o cual situación. Versículos en la Toira que hablan de Sheifar, hay muchos. En la Malchíos, de Avian. Pero reinado de Dios, hay 3 nada más. Hay 3 versículos. ¿Cuáles son los versículos del reinado de Dios? Hashem elekavi mo yisruach melech boy. Como dijimos antes, Dios, su Señor, está con él y el deseo del rey está con él. Melech, el rey. Próximo, Vayehi bishurun melech, y fue en Yeshurun un rey. Perfecto. Y próximo, Hashem imlech loilam boed. Dios reinará por siempre, jamás, por así decir. Entonces tenemos 3 versículos de Melech. Veanan ba'inan eser, y nosotros necesitamos 10 versículos. ¿Qué quería decir 10 versículos? En total 10 versículos de reinado, 4 de la Toira, 3 de Nevim, 3 de Ksubim, 3 de profetas, 3 de escritos. Velaika, y no hay. ¿Cuál es el 4º versículo de la Toira? Maravuna, dice Ravuna, Toshma, venía a aprender. Shma Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Malchus, dice Rabbi Yoisi. Ravuna trae una braisa. La braisa dice que el versículo que dice Shma Yisrael, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Esto representa el reinado de Dios. Esto le quiso Rabbi Yoisi. Rabbi Yehuda Oimer, Eina Malchus. Rabbi Yehuda dice, no, eso no es el reinado de Dios. Próxima discusión entre Rabbi Yoisi y Rabbi Yehuda. Sabrás hoy y pondrás en tu corazón que Dios es el Señor, no hay otro. Malchus,
Esto está hablando del reinado de Dios. Dime Rabbi Yosi, te lo quise Rabbi Yosi. Rabbi Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda, Eina Malchus. No, señor, eso no es el reinado. Próximo versículo. Tú fuiste mostrado para saber que Dios es el Señor y no hay otro excepto Él. Malchus, este es el reinado. Dibre Rabbi Yosi, esto lo quise Rabbi Yosi. Rabbi Yehuda, hoy me reina Malchus. Rabbi Yehuda dice, no es Malchus, no es reinado. Entonces encontramos otros 3 versículos que por lo menos de acuerdo a la Toira, de los 5 libros de Moisés, que por lo menos de acuerdo a la opinión de Rabbi Yosi, son versículos que hablan del reinado de Dios. Esta es la explicación de la Mishnah. Próxima Mishnah. Estamos casi al final del Lamed Beis Amud Beis, casi al final del 32b. Ho'oiver lifnei ateiva beyom tev shel Rosh Hashanah. Una persona que es el Hazan, es el líder de la congregación, Shliach Tzibur, así se lo llama, el enviado de la congregación. Teiva literalmente significa como si fuese un cajón, pero se suele rezar frente a un Stendard, se dice, frente a un lugar en donde uno apoya el libro, y esto se lo llama la Teiva, esto se llama el lugar del rezo del líder de la congregación. Entonces, la persona que pasa frente a la Teiva, o sea que va a rezar para toda la congregación en la fiesta de Rosh Hashanah, Hasheini Maskia, el segundo, es decir, quien está rezando Musaf. No nos olvidemos, ya hablamos de esto anteriormente, en una clase anterior, que todos los días nuestros sabios establecieron rezos que reemplazan a los korbanos, a las ofrendas. En el Beis Hamikdash, en el templo, todos los días había 2 ofrendas, una a la mañana y una a la tarde. Tomet shel Shachar, Tomet shel Ben Arbain. La ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Nuestros sabios establecieron un rezo a la mañana y un rezo a la tarde. Shacharis a la mañana se llama, Minje a la tarde, que Shacharis quiere decir mañana, Shachar, cuando sale el sol. Minja quiere decir de la palabra menuja, descanso. Minja se llama así porque es el momento en que el sol baja y una persona ya se van a descansar. Minja, descanso, menuja. Y a la noche, así explica la Gemara en Brajois al comienzo, a la noche nuestros sabios establecieron otro rezo que se llama Arvis. Arvis significa la puesta del sol literalmente. Erev es la tarde, el atardecer, el anochecer, que si bien no había ofrenda en el templo al anochecer, es en reemplazo de que en el Beis Hamikdash, en el templo, cuando había muchas ofrendas, no daban abasto y no daba el tiempo para apoyar y poner todas las ofrendas sobre el altar para que se quemen. Entonces, las partes de las ofrendas que debían quemarse las guardaban a un costado y a la noche, cuando ya no había otras ofrendas, subían al altar todas estas ofrendas. Entonces, Hekter Halabim Veivorim se llama, el quemado de las grasas y las diferentes partes de los miembros de los animales que había que quemarlos por cuanto se hacía la noche. Entonces nuestros sabios establecieron un tercer rezo durante la noche. También hay otra versión que es en recuerdo de Abraham, Yitzhak y Jacob. Abraham estableció la plegaria de la mañana, Yitzhak la de la tarde y Jacob la de la noche. Sea como fuere, la cuestión es que hay rezos todos los días. Pero en los Yamim Toivim, en los días festivos, por ejemplo Shabbos también, hay un rezo adicional de Musaf. Musaf quiere decirle Hoisif, adicional. ¿Por qué? Porque había en el Beis Hamikdash, en el templo, una ofrenda adicional correspondiente a ese día, que estas ofrendas están ampliamente explicadas en Parshas Pinchas, en la Toira. Ahora bien, por eso dice acá Sheini, el segundo Maskia. ¿Cuándo se tocaba el Shofar? En Musaf, en el segundo. A veces ocurre que no es el mismo Hazan, no es el mismo líder de la congregación que reza la plegaria de la mañana, Shacharis, y la plegaria de Musaf, digamos la segunda plegaria del día, y a veces otro Minje, la plegaria de la tarde, etc. Se van turnando. La cuestión es que cuando se tocaba el Shofar, en la segunda plegaria, en Musaf, de hecho hoy en día en todos los Machzorim, en todos los libros de rezo de Rosh Hashanah, se toca el Shofar después de Kriyas HaTorah, después de la lectura de la Torah. Y en Musaf de vuelta se toca el Shofar con Malchiyos, Zichrones y Shofares. Se toca 3 veces el Shofar a lo largo de la plegaria de Musaf, cuando se mencionan los versículos, como vimos en la Mishnah anterior, también en la página anterior, quiero decir, un par de Mishnayos atrás, que con Malchiyos, cuando uno dice los versículos de reinado se toca el Shofar, uno dice los versículos de recuerdo se toca el Shofar, y uno dice los versículos de Shofar y se toca el Shofar. Bien, Hasheini Maskia, se toca el Shofar en Musaf.
Y en el momento en que se recita el Hallel, Hallel son una serie de salmos, hacia el final del libro de los salmos, 110, 116, 17, 18, o 115, 116, 117, 118, algo así. Este es el Hallel, y es uno de los preceptos rabínicos, recitar el Hallel en Yom Tov, en las diferentes festividades. En ese momento, cuando hay Hallel, en Rosh Hashanah no se dice el Hallel, ya vamos a ver por qué. Harishon Makres Hallel es el primero el que recita el Hallel, o sea, la plegaria de la mañana, es parte de la plegaria de la mañana el Hallel. Esta es una Mishnah muy cortita, de vuelta. Dije tanta explicación que nos fuimos a la Mishnah, así que vamos a simplemente rápidamente el texto de la Mishnah. La persona que va a rezar y es el líder de la congregación en la fiesta de Rosh Hashanah, Hasheni Maskia, en Musaf se toca el Shofar. Y cuando se recita el Hallel, sea cuando fuere que se recite, Harishon Makres Hallel, el primero en Shachris es que se recita el Hallel. Pregunta la Gemara, Maishna Sheni Maskia, ¿por qué es que dejamos el Shofar para la segunda plegaria, la de Musaf? Mishum de Berabá Madras Melech, porque hay un versículo que dice, con mucha gente es más gloria para el rey. Y la gente se levantaba tarde, se quedaban en Shlufim durmiendo, entonces para Musaf venía más gente. Entonces el Shofar lo tocamos en Musaf, viene más gente. Y Aji, si es así, Halal Name, Neima Besheni, el Hallel también digámoslo en la segunda plegaria, porque hay mucha más gente. Mishum de Berabam Adras Melech, porque cuanto más gente hay, más gloria para el rey, para Dios. Entonces no decimos, no tocamos el Shofar en la segunda plegaria porque hay más gente. Esta no es la razón. En la Maishna Hallel Barishon, sino que vamos a ver al revés, porque es que el Hallel, la plegaria de Hallel, la recitamos en la primer plegaria, en la plegaria de Shachris, Mishum de Zrizin Magdim el Mitzvahs, porque hay una lógica. La lógica es que los diligentes se adelantan para hacer mitzvot. Cuanto antes puedas hacer una mitzvah que estás obligado a hacer, o sea que llegó el momento de hacerla, cuanto antes la haga mejor. Zrizin Magdim el Mitzvahs, los diligentes se adelantan a hacer mitzvot. Si es así, por eso decimos el Hallel en la primer plegaria. Entonces tocar el Shofar también debería ser en el primero, porque los diligentes se adelantan a hacer mitzvot. Entonces tenemos dos lógicas que están en conflicto, y vemos que nuestros sabios aplicaron, por así decir, aparentemente, una de estas lógicas a cada asunto. ¿Cuáles son las dos lógicas en conflicto? Berrovam Hadras Melech, cuanto más gente hay, más gloria para Dios es. Y la segunda lógica es Zrizim Magdim el Mitzvahs, los diligentes se adelantan a hacer mitzvot. Son dos lógicas. O sea, esperá, te va a decir la primera lógica, para que venga más gente. Y la segunda lógica te va a decir, no, hacelo antes. Están en conflicto estas dos lógicas. Y nuestros sabios aparentemente en la Mishnah dicen, bueno, mira, cuando se trata de tocar el Shofar, entonces la lógica que gobierna es Berrobam Adras Melech. Cuanto más gente hay, mejor. Y cuando hablamos de tocar el Hallel, la lógica que gobierna, ¿cuál es? Zrizim Magdim el Mitzvahs. Los diligentes hacen mitzvot. Y no es el único lugar, se adelantan a hacer mitzvot, no es el único lugar donde hay que entrar en conflicto, no tiene que ver con esta Gemara, pero también ocurre, por ejemplo, en un bris Mila. En Bris Mila hay dos cuestiones. Llegó el octavo día, nació el chico, Baruch Hashem, gracias a Dios está sano, nació el chico, hay que hacerle bris al octavo día. Llegó el octavo día, tenés dos lógicas. Zrizim Magdim el Mitzvahs, adelantate y hacelo en el primer momento que puedas, bien temprano. Pero por el otro lado, si no va a venir nadie porque es muy temprano, pero vamos a Melech. Cuanta más gente hay, más gloria para el rey es. Y en la práctica, la segunda svara, la segunda lógica, Hadras Melech, cuanta más gente hay, es mejor, es más fuerte. Entonces el bris se puede retrasar, hacer la circuncisión se retrasa para que venga más gente. Pero aquí nuestros sabios lo dividieron. Para los tiquías Shofar, para tocar el Shofar es Berrobam Adras Melech. Cuanta más gente hay, mejor. Para el Hallel, Zrizim Magdim el Mitzvahs. Para el recitado del Hallel, cuanto más diligente seas, te vas a adelantar más a la mitzvot. Entonces, al fin y al cabo, no entendemos por qué es que en cada situación, Shofar y Hallel se aplican dos diferentes lógicas. No entendemos. Porque aparentemente se deberían aplicar las mismas lógicas para las dos cuestiones. O recitar el Hallel con más gente, o tocar el Shofar lo más temprano posible.
Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Beshas, Gzeres Amalchus Shanu. Esta Mishnah está hablando de la época en que había un decreto del reinado, en este caso sería Roma, que prohibía, ahora vamos a ver por qué, entonces tiene una explicación interesante, prohibía el tocado del shofar, el sonido del shofar. Había un problema con el sonido del shofar. Entonces lo retrasaban. Rashi explica de una manera, Tosfos explica de otra. Rashi explica que había enemigos del pueblo judío que decretaron que no toquen el shofar. Y durante las primeras 6 horas del día, o sea, 6 horas del día significa hasta el mediodía, ahora no voy a entrar en toda la explicación de los horarios halágicos, no es el momento, pero hasta el mediodía estaban ahí esperando, agazapados, por así decir, a ver si los judíos iban a tocar el shofar. Estaban revisando a ver si los judíos tocaban el shofar, porque ellos prohibieron. Entonces ponían policías, por así decir, para ver si tocaban el shofar. Después de ese momento, cuando el pueblo judío hacía shachris, la plegaria de la mañana, y no tocaron el shofar, listo, se iban estos policías. Entonces nuestros sabios pusieron el sonido del shofar en Musaf, después del mediodía, por así decir, simplificando la cuestión. Esta es la explicación de Rashi. Tosfos trae otra explicación interesante que lo saca del Talmud Yerushalmi, y dice que los enemigos del pueblo judío pensaban que los judíos se juntaron a tocar el shofar para hacer guerra, porque era parte del grito de guerra, tocar el shofar y todos los soldados salían. Y se levantaron contra el pueblo judío cuando escucharon que tocaban el shofar, porque pensaron que iban a hacer guerra, y los mataron un montón de personas. Entonces nuestros sabios decretaron hacer sonar el shofar y las bendiciones en Musaf, en la segunda plegaria. ¿Por qué? Porque cuando los enemigos del pueblo judío vieron que los judíos dijeron la lectura del Shema y rezaron shachris y leyeron la Toira y vuelven a rezar y ahora tocan el shofar, entonces dijeron, estos tipos no están haciendo guerra, estos tipos están haciendo sus costumbres raras, qué sé yo, rezan para acá, rezan para allá y después tocan el cuerno ese, no tiene que ver con guerra. Entonces no había problemas. Por eso nuestros sabios decretaron tocar en Musaf el shofar y no en shachris. Continuamos con el análisis de la Mishnah. La Gemara dice así, hacia el final de la página: Mideka Amar Beshas Halel, por cuanto la Mishnah dice, el texto de la Mishnah es Beshas Halel, en el momento del recitado de Halel, Miklal, suena de aquí, de Rosh Hashanah Leika Halel, que en Rosh Hashanah no recitamos el Halel. ¿Por qué no? Baitaima. ¿Por qué no recitamos Halel en Rosh Hashanah? Omar Rabbi Abau, dice Rabbi Abau, Amru Malachi Ashales, Ibn Akash Baruch. Probablemente esto es una braisa. Dijeron los ángeles, sirvientes, frente a Dios, Ribono shel olam, Señor del mundo, Mipnei ma en Israel emre shira. ¿Por qué el pueblo judío, Rosh Hashanah, no están diciendo cánticos? ¿Por qué no dicen el Halel? ¿Por qué no te alaban tanto? Lefaneja, frente a ti, ver Rosh Hashanah o Yom Kippur, tanto en Rosh Hashanah como Yom Kippur, ¿por qué no están diciendo alabanzas? Omar lahem, Dios les responde a los ángeles, Efshar melech yoshva al kizeh din. ¿Acaso puede ser que un rey está sentado en su trono de juicio? Y los libros de la vida y los libros de la muerte están abiertos frente a él. Israel, hombre imshira. Y los judíos están diciendo cánticos. No corresponde. Deberían estar con llantos, deberían estar con súplicas, etcétera, y no con cánticos de alabanza. Este no es el momento para ese tipo de cosas. Una enseñanza similar aparece al respecto de Kriyas Yamsuf, de la apertura del mar, que la gente estaba falleciendo, obviamente los mitzrim estaban falleciendo, los egipcios estaban falleciendo, y los ángeles preguntaron ¿por qué no está el pueblo judío cantando cánticos? Y Dios les respondió, mis criaturas están muriendo en el mar y vamos a poner a hacer cánticos. No corresponde. Entonces vemos que incluso en momentos de castigo, interesante, momentos de castigo a las otras naciones, son las criaturas de Dios. No es que Dios está contento con esto, y como es sabido, está escrito algo por el estilo en Yehezkel, ¿acaso Dios desea la muerte del malvado? Sino que Él desea que haga chuva, que retorne a Él y que tenga larga vida. Vamos a parar acá porque viene una Mishnah que es interesante la explicación y se llevaría demasiado tiempo, así que Dios mediante la clase que viene continuamos, estamos al final del Lamed Beis, Amud Beis 32b.